Bienvenido raza a un nuevo video. Vamos a hablar de las armaduras de trampa rally mixeadas, porque me hacen mucho la pregunta: ¿qué es mejor, un codes, unos mitones? ¿Qué es mejor, un anillo de plaga, un manuscrito quemado, una copa ambrosiaca, un vial del terror, un tambor, un casco, Saberfan, un Gem, talón dragón, cosas así, falda tormentas, gran espada, eh, todo, todos los accesorios, todas las manos principales, todos los cascos? Bueno, como ya se viene KVK, esas preguntas me lo hacen en WhatsApp, en el juego, y más o menos te voy a dar una idea. Para esos expertos les voy diciendo que más o menos le vamos a dar una referencia para que se coloquen y por qué. Bueno, vamos a hablar de las armaduras de trampa rally. Esta es una trampa rally mía que tengo de refuerzos, por eso puedo hablar. Y además les voy a enseñar también las armaduras para esos niveles bajos que van empezando a estampar y cosas así, trampas en solo. Bueno, primeramente, una de las armaduras que se utiliza mucho es la gran espada al escarcha. La gran espada al escarcha te da ataque de infantería, ataque de caballería y ataque de artillería. Te da un mixeado, y si le colocas joyas, pues va a aumentar el ataque. Mayormente se utiliza esa, pero otras opciones sería pues el aplastacráneos, que te da ataque de artillería y ataque de ejército. El ataque de ejército es muy... pero hay más opciones, hay más opciones. Todo va a depender de lo que tú tengas, del material, depende del jugador. Quiero que tengan en cuenta eso. Entonces, si tú no tienes ni uno de las dos, y por ejemplo tienes el orbe de néctar de este, que te da ataque de caería y te da ataque de artillería y PS, pues sería un 25%. Entonces sería otra opción. Lo que pasa es que esta armadura, por ejemplo, no la tienen muchos porque la utilizan para los accesorios del Bumblebee y los materiales del chapanal y cosas así, ¿no? Esa es la otra, que pues mayormente tampoco la tienen muchos, pero hay alguno. También se puede ser colocada, que te ataque de infantería y ataque de artillería y un poco de PS. Sería la espada decadente, como les digo. Sería otra opción, pero lo que pasa es que con esta armadura que utilizas las auras luminosas para la copa ambrosiaca, que no es muy utilizada, pero lo conveniente es, por si no tienes otra cosa, podrías colocar esas. Pero mayormente se utiliza esa. Vamos a ir dejando más o menos la que más se utiliza. Vamos ahora al casco. ¿Qué pasa con el casco? El fucking casco, pues mayormente se utiliza el yelmo bestia, que el yelmo bestia pues te da buen porcentaje de ataque de infantería y ataque de caballería y PS. Lo que importa en las trampas muchas veces es la salud, la PS de máxima de ejército. También otra de las que puede utilizar es el Bumblebee. Todo va a depender. Si tienes más mejorado el yelmo que el Bumble, pues va a colocar claramente el yelmo. Sí, pero si tienes mejor el Bumble, ya que los porcentajes ahí más o menos están. Porque la caballería te da 5% más el Bumble. Ahí es un poco mejor el Bumble cuando está a color dorado, ¿no? A legendario. Entonces, otra de las opciones: si no tengo estos dos, no tengo el Bumble y no tengo el casco, ¿qué me tendría que colocar, dirás tú? Pues te podrías colocar la coronita Guiberno. La coronita Guiberno te ayuda al ataque de artillería y te va a dar PS, pero te va a dar una unitropa. Esa sería una opción ya si no tienes las otras más. Entonces sería una opción. Sí, eh, pero mayormente la gente no tiene muy subido el Bumble, entonces mayormente tiene el casco bestia, pero la mejor opción sería un Bumble jefe. A las armaduras, que realmente aquí hay pocas nada más. Aquí hay poquillas. Entonces la única opción es la placa de cortafuego, que te da ataque de infantería y ataque de caballería y PS. Lo que necesitamos en las armaduras, vuelvo a repetir, es la PS. Entonces ponte bestia, compa, ponte abusado, ya que te va a ayudar demasiado esta. Esta te va a ayudar demasiado, ya como te digo, te va a ataque de infantería, ataque de caballería y PS, muy importante. Pero otra opción sería el
carapacho encallecido, que es de la abeja a reina. Entonces, el pedo de este que es como el bumbleje, ¿no? Sería una buena opción. Quiero que tengan en cuenta, si no tienes la placa cortafuego muy subida y tú en vez de subir el bumblejen o el charpanal, subiste la carapacho encallecido, que se utiliza mucho para la artillería también, podría ser una opción, pero mayormente la que se utiliza es la placa de cortafuego, raza. Entonces vamos a pasar a las botas, ahí vamos armando lo que más o menos para que se dé una idea y tenga por lo demás, ¿no? Entonces vamos a pasar a las botas. Pues mayormente se utiliza el talón dragón, raza. El talón dragón pues te da ataque de infantería, ataque de artillería y PS. Lo que nos importa es la PS y el ataque, tener un poco de ataque, pero mayormente es en las trampas. Ahí ya tenemos en 3 armaduras PS. Por ejemplo, tienes otra opción que es la falda de tormenta, que se utiliza la titán de María, que es muy difícil ya que te da ataque de infantería y te da ataque de caballería. Tú dirás, ¿es mejor que la otra? Claro que sí, este sí es un poco mejor, pero lo que tiene el talón dragón que te da rango y mayormente todos defienden con rango. Pero en la PS gana el talón dragón. Entonces, por la opción de la infantería es un 10% más. Pero hay otra opción que, por ejemplo, tú no tienes mejorada este y tienes al máximo el chat panal. Pues el chat panal ya sería una opción por si no tienes estas dos que te da ataque de caería, ataque de artillería, ya sería una opción pues viable. Pero por ejemplo yo por mi parecer de estas dos yo prefiero esta porque da un porcentaje más de PS. Claramente es más fácil de tener esta armadura ya que como te digo tiene un 5% más de PS que la falda de tormenta. No quiero que tengan en cuenta raza, pues a la mano secundaria. Pues la mano secundaria muchas veces dirás tú, a ver, ¿qué es mejor? Aquí viene la gran pregunta. Nada es mejor, todo es bueno, gente. Quiero que tengan en cuenta eso. Los mitones de invierno pues te da ataque de artillería, defensa y salud, que te da un 25% de las armaduras, que te da más salud. Por eso es súper importantísimo y es la de las mejores, porque pues la PS, bro, la PS importantísimo. Y por ejemplo, acá dices tú, ay, si me pongo el Codes, también es bueno el Codes, ya que te da ataque de caería y te da ataque de artillería, que es bastante porcentaje, que es un poco más de porcentaje de los mitones de invierno, que los mitones de invierno te da 10% nada más. Entonces la opción sería, raza, que si tú no tienes, por ejemplo, en las otras armaduras, por ejemplo aquí no tienes salud, no tienes armaduras, tendrías que colocarte los mitones, pero si tú te hace falta porcentaje y tienes mucha salud, la podrías colocar. Todo va a depender de tu salud, pero mayormente se utiliza los mitones, se utiliza el code, los dos son buenos. No hay que los dos. Yo he visto gente que utiliza hasta la ejido escuda, que te da ataque de infantería, ataque de ejército. También puede ser utilizada por el ataque de ejército. Ya sería la tercera opción, ya que pues te va a ayudar un poco. El puño dragón también, el puño dragón lo utilizan mucho, ya que te da PS. Ya que pues muchas veces no tienen los mitones de invierno subidos y es un 20% igual que los mitones de invierno, por si no sabía, es un 5% menos que los mitones, perdón. 5% más los mitones. Entonces esta sería una opción, bro, por si no tienes, pero la estarías haciendo nitro, pero tendrías que colocar las joyitas ahí. Ya sería la acción del puño dragón si no tienes mitones de invierno buen subidos, porque el porcentaje es bueno y es muy fácil de subir el puño dragón. Recuerden eso. Entonces, pero la armadura principal que se puede utilizar aquí son los mitones de invierno, compa. Bueno, pues aquí ya pasamos a los accesorios, que son 3 partes. Por ejemplo, yo he visto esta opción, 3 anillos de plaga. Es buena opción porque es demasiada PS, ya que en los accesorios te da ataque de artillería y te da PS de ejército 15%. Imagínate, va a tener 45% y si lo tienes en ese color, ya subiéndolo más. Pero la verdad, sinceramente ya se ha probado y ha sido buena referencia tener dos. Así que sí, pero, aquí viene el pero.
Es nada más si tienen las dos opciones, se puede colocar para esas trampas. Viene siendo las copas ambrosiacas. Dirás tú, a ver, ¿es buena opción tener 3 copas ambrosiacas? Claro que sí, pero si las tienes, bro, ya que pues las copas ambrosiacas te da ataque de infantería, ataque de artillería y PS de infantería y artillería. Pero necesitamos PS, pues no. Realmente, raza, sí es buena opción, pero el pedo que necesitamos PS en las trampas, pues. Entonces, si acá 2 copas ambrosiacas. Por ejemplo, un anillo de plaga sería otra opción, Raz. Sería otra opción así. Sí, mira. Así, ¿no? Sería una opción. Hasta aquí 2 anillos de plaga. Pero mayormente la gente no tiene 2 anillos de plaga. Pero por eso tiene que colocar un anillo de plaga y una copa ambrosiaca. Pero sería bueno dos de. Entonces muchos dicen, a ver, puedo utilizar el vial. Es que el vial, raza, sí te da ataque de infantería, pero nos está restando ahí pues la PS, pues. Entonces no. Si no tienes otra cosa, colócala. Pero no. No, pues el tambor terrorífico dirás tú. Es que, por ejemplo, el tambor terrorífico. Sí sería buena opción, raza, pero por ejemplo así, si no tienes más, si no tienes una copa ambrosiaca, si no tienes un manuscrito, que ahorita vamos a hablar de él, sí sería buena opción, pero yo creo que tenemos que ver, raza. Por ejemplo, la opción que sería, podría ser una opción así, claramente. Podría ser, pues, si no tienes otras cosas más, pues, podría ser otra opción así. Digo, pero mayormente, raza, el tambor terrorífico lo tienes que dejar ahí y colocar más o menos algo parecido a esto, ya que el manuscrito quemado te va a dar ataque de ejército y PS. Entonces, como te digo, lo importante es la PS, lo importante es el ataque de ejército. Y esa sería una opción de armaduras, bro. Sería una opción de armaduras. Pero como te digo, a mí podrías colocarle así el bumble, o en las botas pues ya sería la falda tormenta. También podría ser otra opción. Y pues se vale, raza. Por ejemplo aquí pues te el puño dragón, algo así. Ya va a depender, o utilizar algo así. ¿Entiendes? Metiéndole cosillas, no pasa nada, te está dando bastante PS, bastante ataque, mientras tengas PS nada más armaduras, con las joyas de Michiado, podrías colocar algo así. Entonces vamos a pasar a las armaduras de ataque, raza. Vamos a borrar todo este desmadre y quitar todo esto, ¿no? Entonces hay que ponerse abusado, raza. Abusado. Más o menos ya te di todas las opciones. ¿Y por qué? Yo tengo algo así, la armadura de trampa en solo. ¿Por qué? Pero aquí en los niveles puedes colocar estas dos nada más. Ya que cuando eres bajo, pues no tienes muchas armaduras. Otras que puedo utilizar son estas, como te dije ahorita. Y mayormente se utiliza la capucha indulgente, pero es como vaya subiendo. Aquí, como te digo, tengo las dos, pero ahorita tengo más subido el carapacho encallecido. Pero otra opción sería la armadura del abismo, que ya la armadura del abismo te ataque de ejército. Aquí sería una opción la Chalpanal, tras un dragón, como te digo, ¿no? Entonces la falda tormenta es muy difícil de subir. Aquí sería una buena opción estos tres que están aquí, el puño dragón. Yo tengo las armaduras, como te digo, que me pueden ayudar en el avance. Todo va a depender de que son diferentes materiales, pero y te tengo más arriba la cimitarra lunar por la salud. Y pues aquí utilicé las reliquias por la salud y el ataque que tiene. Es importante saber pues que normalmente pues te da ataque de infantería, ataque de artillería y pues no compa, así que a darle. Y yo pues tengo estos tres, tengo PS, tengo ataque y tengo la copa ambrosiaca, ¿no? Entonces más o menos así, como te digo, también puedo colocar el anillo de plaga, pero el anillo de plaga, quiero quitar las joyas, como he quitado joyas, sería una opción de colocarlo por la PS.
pero más adelante lo voy a colocar, ya que pues ahorita me ayuda un poco más esto y tendría que gastar algunas semillas, ¿no? Entonces, ánimo raza, ya saben, deja tu fucking like para más videos así, ya sabes, ya viene el KBK y muchísima suerte, compa. Ahí le dejé las opciones para las armaduras y que ya falta poquito, ¿no? Recuerden dejar tu like, suscríbete en otro video. Adiós, raza.